Señor, gracias por tu palabra, por las promesas que en ella encontramos, por la verdad y la luz que es a nuestro caminar, Señor. Abre nuestro corazón para recibir de ti aquellas cosas que el día de hoy tú quieras que nosotros tengamos. Señor, que no escapemos de la verdad que tú quieras revelarnos, sino la abracemos y así seamos santificados para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 7. Este es uno de los capítulos fundamentales en toda la historia bíblica. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una promesa que Dios hace y que necesitamos recordar en todo momento. Dice en el capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Qué había pasado? Bueno, si tú recuerdas, la semana pasada estuvimos viendo cuando David establece la capital del reino en Jerusalén. Y luego lleva el arca, porque si la capital política es una ciudad, también quiere que sea el centro religioso. Entonces lleva el arca a Jerusalén y había preparado un tabernáculo para el arca. También leímos hace algunas semanas que de Tiro, el rey de Tiro le envía madera para que construya su casa. Y ahora, después de muchos años de haber deambulado en cuevas, durmiendo en distintos lugares a la intemperie, ahora dice en el versículo 1, el rey habitaba en su casa, en un palacio, tal vez no tan lujoso en esta primera etapa, pero ya era, dice, un palacio de cedro. En el versículo 2 dice que yo habito en casa de cedro. El cedro es una madera fina, entonces era una casa pues de lujo realmente. Y no nos dice cómo, pero podemos imaginar que de alguna manera el rey ese día, David se levantó y pues fue a la ventana y a lo mejor lo que hizo es ver, ¿no? Y desde su ventana tal vez se alcanza a ver el tabernáculo y voltea a ver y él está en una casa firme de cedro y nuevamente por la ventana ve el tabernáculo entre cortinas, ¿no? El arca ahí y viene a su mente algo que es muy noble y dice: ¿por qué yo, que soy humano, un ser humano al final, vivo en una casa tan lujosa y el arca está entre cortinas? Y él dice, eso no puede ser así. Es decir, hasta los ídolos paganos tenían sus templos. ¿Por qué no hemos hecho un templo lujoso, digno del arca? Es una buena idea, realmente. Y lo que hace es, dice el versículo 3, le dijo al profeta Natán, en el versículo 2, mira, yo estoy en casa de cedro, el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán, versículo 3, dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El profeta Natán hace lo que no debería hacer ningún profeta, y es hablar sin preguntarle a Dios. Pero pues es que realmente, ¿qué hay de pecado en esto? No hay nada de pecado, no hay nada en sí mismo malo, pero de todos modos debió consultar. Natán debió consultar a Dios, David debió consultar a Dios. Verso 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, no sabemos si en sueños o en una visión o cómo, pero vino palabra a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? O sea, esto que estamos leyendo es lo que Natán ya le está contando a David. Y lo que le está contando es que Dios le dijo: David, tú vas a edificarme casa. Y no es, no es que Dios se está burlando, como diciéndole: a ver, tú a mí me vas a edificar casa, ¿cómo crees? ¿Quién te crees que eres? No está en ese tono. Simplemente Dios está diciéndole: tú quieres hacer algo para mí,
Versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, lo que Dios le está diciendo es, número uno, siempre he estado, cuando he estado entre ustedes, siempre he estado en el arca, en tabernáculos. Y a nadie de los que estaban antes de ti, ni profetas, ni jueces, ni autoridades, ni en el desierto, ni a Moisés, ni a nadie le dije que me hicieran casa de cedro. Ahora, esto es porque a lo mejor para ti, para mí, si tu casa es, ubicas las casas de los tres cochinitos, ¿no? Que una era ¿de qué era? De paja, la otra era de madera y la otra ya era de ladrillo, ¿no? Y pues sí, nosotros, como los tres cochinitos, encontramos diferencia y pues ¿quién quiere vivir en una casa de paja o en una casa de madera si puedes tener una casa que esté firme? Pero eso es porque somos seres humanos. Ahora considera a Dios su altura y su dignidad. ¿Tú crees que para la altura y la dignidad de Dios es distinto una casa de cortinas que una casa de cedro? No, su altura es tan grande. Podrías hacerle una casa de diamante. De todos modos no alcanza a cubrir ni siquiera la planta de sus pies. Entonces, aunque David está queriendo hacer una cosa buena, está haciéndola desde su perspectiva. O sea, desde la perspectiva de David, desde la perspectiva humana, a Dios, claro, hay que hacer una casa de cedro. Pero desde la perspectiva divina es como que Dios dijera, mira, no importa lo que uses, cualquier material que tú utilices es algo que yo fabriqué. Es algo que no refleja mi gloria ni mi naturaleza. Entonces no es que Dios está en contra de lo que David quiere hacer, pero quiere llevarlo a una perspectiva más grande. Y lo que le dice es, yo no he pedido nunca que se me hiciese una casa de cedro. En la historia de la humanidad, y creo que es algo natural, ¿no? El querer hacer algo para Dios, pero algo como que, entre comillas, digamos, que valga la pena, ¿no? Algo que sí, ¿no? Y por eso tenemos en catedrales tan majestuosas, ¿no? Tan altas, tan llenas de cosas y coloridos, porque, o sea, ¿qué obra humana es suficiente para Dios? ¿No? Construyes una pequeña capillita, pero es que eso no es suficiente, pues le ponemos una torre y la vamos creciendo y creciendo, porque ¿qué cosa puede ser suficiente para Dios? La forramos de oro y la enchapamos en esto y el otro. Esa es nuestra naturaleza, porque desentendemos la naturaleza de Dios, que a Dios no le interesan esas cosas, que Dios está interesado en nosotros, no tanto en la apariencia que podamos tener en ese tipo de monumentos. Entonces le dice Dios, versículo 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Lo que David tiene que recordarle, perdón, lo que Natán tiene que recordarle a David, en primer lugar, Dios le está diciendo a David, David, yo te tomé. Lo que yo hice por ti, número uno, es tomarte de detrás de las ovejas. Tú estabas cuidando ovejas y te he hecho príncipe. Yo lo hice. Versículo 9. He estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. O sea, no te he dejado solo, eso también hice. No solo te tomé detrás del redil, nunca te he abandonado, he estado contigo, te he dado victoria en todas las batallas. Y número 3 dice, delante de ti he destruido todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Te he exaltado. ¿Qué tan exaltado está David? Pues imagínate que cuántos años después, un par de miles de años después,
todavía seguimos cantando las mañanitas que cantaba el rey David. Y hay gente que no conoce nada de la Biblia, pero pues sabe las mañanitas y sabe que está el rey David. Su nombre ha sido engrandecido. De hecho, bueno, ahorita vamos a eso. Lo que hace Dios es recordarle lo que Él ha hecho por David. Versículo 10. Ahora lo que Él va a hacer. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. O sea, yo voy a darle la tierra al pueblo y nunca más van a ser quitados de ahí y van a poder vivir en paz. Ahí en el mismo versículo 11, y a ti, a David, daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y aquí evidentemente hay un juego de palabras, porque la palabra casa puede referirse tanto a la casa de Dios como el templo, ¿no? Aún el día de hoy decimos la casa de Dios como el templo. Casa también puede hacer referencia a, pues eso, casa de donde vives. Pero también la palabra casa hace referencia al linaje. Cuando hay nobleza, no sé si estás familiarizado, yo no realmente, pero sé que por ejemplo está la casa de Austria, la casa de los de Augsburgo, la casa de Windsor, como que es el linaje de una familia. Entonces, como que van jugando con esta palabra en esos significados. Estábamos hablando hace rato de que David quería edificarle casa como un templo a Dios. Pero ahora en el versículo 11, al final, Dios le dice que Él hará casa a David. Y no habla de casa física, sino le voy a dar una descendencia, un linaje a David. Ahora, esto, en versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, ya estés muerto, duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de tu casa, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios le está diciendo a David, tú quieres hacerme una casa, un templo, pero yo te voy a edificar una casa, un linaje. Y cuando mueras, de tu descendencia voy a tomar a alguien. Fíjate en el versículo 13 y subráyalo. Número 1, Él va a edificar casa a mi nombre. Esta es una promesa que Dios está haciendo y está diciéndole incondicionalmente. No le está diciendo si es que pasa esto, si tú haces esto o si se dan estas cosas. No, Él está diciendo una cosa muy sencilla. Esto va a suceder y si Dios lo dice, pues así va a ser. Uno de tus descendientes va a edificarme casa. ¿Quién será ese descendiente? Bueno, es Salomón. Salomón es el que va a construir el templo. David no. Salomón es el que lo va a hacer. Pero ¿te acuerdas de este significado de casa? Ok, ponlo ahí atento y vamos a agarrarlo en un momento, porque lo segundo que dice es, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese no es Salomón. Porque Salomón, al final de su vida, dividió el reino en dos. Bueno, no dividió él, digamos, pero el reino se dividió en dos. Y después la parte norte cayó conquistado por Asiria y luego la parte sur cayó conquistada por Babilonia. Y después de la invasión de Babilonia, nunca más hubo rey. Entonces, ¿Dios no cumplió su promesa? No puede ser, porque nuestro Dios es fiel y Él cumple. Entonces, ¿qué pasó? Pasa como en muchas otras veces que las promesas tienen un cumplimiento cercano, pero tienen un cumplimiento plenario más adelante. ¿De quién está hablando?
Pues de Cristo. Este descendiente de David. ¿Te fijaste que a Jesús nunca le dicen hijo de Abraham o hijo de Israel o hijo de Adán? Como que nunca se menciona ningún otro nombre, sino siempre el hijo de David. ¿Por qué? Porque están haciendo un parentesco de rey a rey. Y entonces es Jesús quien va a cumplir esto. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Va a edificarle casa al nombre de Jehová. ¿Cómo? Nosotros. La iglesia es el templo de Dios, la casa de Dios. Pedro dice que somos casa espiritual, cada uno, tú y yo somos como ladrillos que Dios está poniendo, y por eso, ya lo hemos hablado antes, por eso no es fácil, somos piedras vivas. Las piedras muertas tú las amontonas y no se quejan. Nosotros somos piedras vivas, por eso te ponen encima de alguien y ay, gritan, ¿por qué? Pasaste a un lado, no me metes el codo. Y como iglesia vamos friccionando y vamos acomodando, y Dios va haciendo la obra. Y aunque somos piedras necias, somos piedras vivas que Dios está usando para edificar casa a su nombre. Pero también está hablando de un linaje que seguiría y que sería para siempre. Dice ahí al final del verso 13, afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, no reinó, pero reinará. Cuando el ángel Gabriel en el Evangelio de Lucas viene y habla con María, le dice, hablando de Jesús, que nacería de manera milagrosa, que sería concebido de manera milagrosa, el ángel le dice, se sentará en el trono de David, su padre. ¿Qué es lo que le está diciendo? Él es el cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 Samuel capítulo 7. Esto es lo que los teólogos le llaman uno de los pactos davídicos, ¿no? Hay pactos mosaicos que son con Moisés, pero este es un pacto davídico. Y este no tiene ninguna condición. No es que Dios está diciendo, si pasa esto, yo voy a hacer esto. No le está pidiendo nada a David. Le está diciendo una cosa sencilla. David, yo voy a edificar una casa. Con tu nombre, con tu descendencia, voy a edificar una casa para mi nombre. Y uno de tus descendientes tendrá un trono que no terminará. Dice que afirmaré para siempre el trono de su reino. Los judíos lo entendían bien. Por eso cuando Jesús aparece en la escena, todo el mundo está pensando, ¿es este el que va a afirmar el trono de David para siempre? Y esperaban eso, un libertador político que viniera, echara a Roma, incluso sometiera a Roma y se sentara en un trono para reinar políticamente. Ahora, no ha sucedido eso, pero sucederá. Y eso que sucederá es una promesa que Dios le hizo a David y que no ha cumplido, pero que va a cumplir. ¿Cuándo sucederá eso? Es lo que nosotros conocemos como el milenio. Cuando Cristo en esta tierra establezca su reino desde Jerusalén y veamos a Jerusalén como un imperio, la nación de Israel como un imperio a nivel global. En el Salmo 2, Dios dice a Jesús, pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra. Las desmenuzarás con vara de hierro. Las regirás con vara de hierro. Como a vasija de alfarero las desmenuzarás. Y esto va a suceder. Esto es un hecho que no ha sucedido, pero que sucederá. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Contrariamente a lo que se dice en la cultura popular, no todos somos hijos de Dios. Acompáñame al Evangelio de Juan, al capítulo 1.
Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice en el versículo 12, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. En este mundo todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son solo los que le reciben, los que creen en su nombre. Por eso, cuando dice aquí, en el capítulo 7, versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, sigue hablando de Cristo, porque no hay nadie sino Cristo que sea hijo de Dios, y a través de Cristo nosotros por la fe en su nombre podemos ser hijos suyos. Pero solo eso, a través de Cristo. Si Cristo no hubiera venido, nosotros estaríamos ajenos a esta promesa. Entonces, todo este pasaje, aunque en cierto sentido habla de Salomón, está hablando en particular de lo que Cristo cumpliría. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de en medio de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. No es una metáfora de que va a durar mucho, sino que va a durar para siempre. Cristo será el rey. Y aunque Él no hizo nada por los hombres que hemos pecado, Él fue azotado, pero su misericordia no se apartó. Versículo 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios decidió bendecir a David. Fue su decisión. No es algo que David estaba buscando. No lo provocó David. Fue la pura gracia de Dios. Y de la misma manera Dios tiene planes para ti y para mí, solamente porque es bueno. Ahora, David se dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. No es un hombre que nunca peca, pero sí es conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Bueno, comenzó queriendo hacer algo por el Señor. Se equivocó, pero también en eso muestra su disposición porque se arrepiente y no insiste. El profeta Natán primero le dice, tú dale David, hazlo como está en tu corazón. Pero después que Dios le dice, no lo hagas así, Natán también va y le dice, David, no lo hagas de esta manera porque Dios dice esto. Ahora fíjate la respuesta de David, versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. ¿A dónde fue David? No sabemos si se regresó a su casa o se fue al tabernáculo, pero digamos que delante de Dios dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David no viene diciendo, pues ya era hora, Señor. Tantos años de padecer en el desierto y las batallas y yo cuidando a tu pueblo. Qué bueno que ya estás tomando en cuenta mi labor y estás empezando a hacer algo, porque ya había pensado que se te estaba yendo la onda. O sea, no tienes actitud, David. David sigue consciente de quién es él. Delante de Dios dice, ¿qué soy yo y qué es mi casa, mi familia, para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, de por sí ya, o sea, que me traigas hasta el trono ya es algo pues, que no estaba en mis planes, ni en mis sueños más locos. Pero ni siquiera te ha parecido poco eso, o sea, ¿qué has hecho, Señor Jehová? También has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová?
Esta es una frase muy difícil de traducir. Pareciera que en algunas versiones ponen como el hombre no actúa así. Básicamente lo que David está diciéndole es, tú no actúas como un hombre, tú eres superior. El hombre no hace esto. O sea, de por sí traerme aquí ya era mucha honra. Ahora además me has hablado de lo porvenir. Eso no lo hacen los hombres. Tu actuar está tan alto, mucho más alto que de cualquier ser humano. Versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Todo este diálogo que Dios y David tienen es bien bonito porque David comienza diciéndole, Señor, voy a hacer casa para ti. Y Dios le dice, no, yo voy a hacer casa para ti. Y es como cuando dos enamorados están hablando por teléfono. Cuelga tú. No, tú. Bueno, a la de tres. 1, 2, 3. Ajá, no colgaste. No, no colgaste. Es que yo te quiero más. No, pero yo te quiero más a ti. Pero yo más, mucho más. Pero yo más, mucho más uno. Pero yo mucho más, plus, más. Y como que por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. Tiene una pasión por el Señor. En dobles sentidos. Uno, en cómo él ama a Dios y el servirle, pero el segundo también es importante. El cómo deja que Dios lo ame a él. No pone barreras. No, Señor, no me puedes amar así, de esa manera. ¿Cómo crees tú? No, no. En un orgullo falso. No, David recibe el amor que Dios le está dando. Versículo 22. Por tanto, ya que tú has hecho todo esto conmigo, tú te has engrandecido, Jehová Dios, pues por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tú, como tu pueblo, perdón, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, para ponerle nombre, para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Entonces lo que David hace es exaltar a Dios. O sea, tú te has engrandecido, nos has tomado, nos has dado una identidad, nos has liberado por amor, simplemente por el amor que nos has tenido. Ahora pues, verso 25. Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Y uno piensa, caramba, David, ¿no te estás pasando? O sea, ya dijo Dios que te iba a hacer algo. ¿Por qué estás pidiéndole ahora que lo haga? ¿No sería mejor que esperara calladito? Y la respuesta es no. A Dios de alguna manera le gusta que recordemos sus promesas. ¿Por qué? Porque revela que hemos creído en Él. No me gusta esa palabra de reclamar las promesas. Reclama tus promesas. Porque, híjole, yo no me animaría a reclamarle nada a Dios. Pero a Dios sí le gusta que recordemos sus promesas. Y David lo que hace es decir, ahora verso 25, Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo. O sea, no le está pidiendo nada que Dios no le haya ofrecido. Dios ya le ofreció esto y David simplemente le dice, hazlo, hazlo, Señor. Haz tu voluntad conforme a lo que has dicho. Verso 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Ahora, cuando David le dice, haz lo que tú has dicho, su mente no está en sí mismo, sino en, haz lo que has dicho para que tu nombre sea engrandecido. El gran problema que tenemos nosotros, no sé si tú, seguramente yo sí, es que nos cuesta creer las promesas de Dios. Otra vez, iba a decir nosotros, perdóname, pero digamos yo conozco mi corazón, conozco mis
mis profundas oscuridades, mis terribles tinieblas. Y tengo la sensación de que todos también deben ser así, y por eso me lleva a desconfiar y realmente es el reflejo de lo que está en nuestro corazón. Dice el dicho, ¿no? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero David confía en Dios. O sea, David puede creer que Dios le quiere bendecir solo porque Dios quiere. Y a veces a mí me cuesta creerlo. Me cuesta creer que Dios quisiera bendecirme solo porque quiere. Y el no creerlo me lleva a querer darle razones a Dios por las cuales tiene que bendecirme. Sí, Señor, esta semana hice mi devocional sin fallar y aparte escribí un montón, Señor. Ahora sí merezco tus bendiciones. Esta semana le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mis hijos. Híjole, esta semana no merezco tanto tus bendiciones. Y eso me aparta de Dios, porque Dios está dispuesto a bendecirme por amor a su Hijo, quien se puso por mí en la cruz. Y eso requiere fe. Fe en las promesas de Dios. A veces ha pasado, ¿no?, que hay alguna situación, alguna cosa que le prometo a mis hijos y se portan mal. Hacen alguna cosa que no es correcta. Y luego ellos preguntan con temor, ¿y vamos a hacer lo que tú habías dicho? ¿No? Vamos a suponer que es una ida al cine, ¿no?, por decir algo. Pero hicieron algo malo y entonces vienen después con temor a preguntar, ¿y sí vamos a ir al cine? Y eso me avergüenza, porque quiere decir que mi carácter con ellos es que, número uno, puedo cambiar de opinión a mi voluntad sin respetar mis promesas. Eso es lo que ellos pueden pensar. No confían en mí, que lo que yo he dicho se va a hacer. Y tienen muchas razones para desconfiar de mí. El problema es que a veces yo hago eso con Dios y Dios no me ha dado nunca una razón para desconfiar de Él. Sus promesas están acá. Pedro dice que tenemos preciosas, vamos a leerlo, preciosas y grandísimas promesas. En el capítulo 1. Estoy en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Fíjate lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, digamos, todas las cosas mundanas y todas las cosas espirituales, dice, ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, no mediante nuestro conocimiento, sino mediante su conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, no por nuestra gloria y excelencia, es su gloria y excelencia la que nos llamó. Y por medio de su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si las promesas dependieran de mi gloria y mi excelencia, probablemente no recibiríamos ni una cáscara de plátano. Pero fueron promesas por su gloria y excelencia. ¿Para qué? Ahí al final, al medio del verso 4 dice, para que por ellas, por estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No quiere decir que seamos semidioses, sino que podamos participar de la naturaleza que tiene Dios, de amar como Él ama, perdonar como Él perdona. Tenemos estas promesas para que por ellas pudiésemos ser participantes de esta naturaleza divina. Y yo creo que, por lo menos yo, necesito confiar más en Dios y en sus promesas. A veces pongo muchas trabas, trato de darle a Dios razones para bendecirme, cuando la única razón válida la gritó Cristo en la cruz cuando dijo consumado es.
Regresa conmigo a 2 Samuel 7, por favor. Pero David recibe y dice: Señor, hazlo como tú has dicho. No le está pidiendo nada extra, solo lo que Dios ya le ha ofrecido, y que sea engrandecido tu nombre y que la casa de tu siervo David sea firme. Verso 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Todo lo que está en la palabra como promesa de Dios, lo puedes pedir a Dios. Señor, tú has dicho que puedes guardar en paz, puedes traer paz que sobrepasa todo el entendimiento. Tráeme esa paz. Y Dios espera que lo pidas. Verso 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Ahí está la clave. David creía en las palabras de Dios. A veces yo no, me da la impresión de que tal vez no son, son verdades simbólicas o cosas así. Para David esto era real. David dice: tú has dicho, tus palabras son verdad, tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Dios nos ama, tan sencillo como eso. Y nos ama porque Él es amor, no porque nosotros seamos dignos de amar. Pero el resultado es que nos ama. Y en la palabra Él ha sembrado promesas para que tú y yo tomemos. Santiago dice: no recibes porque no pides. ¿Y cuántas noches de angustia estamos viviendo por no decirle: Señor, yo creo que tú has dicho esto? Y si tú lo has dicho, tú lo puedes hacer. Tu palabra es verdad. Y dentro de las promesas que Dios ha hecho, una está: el que viene a mí no le echo fuera. Y a veces nos da temor acercarnos a Él. Pero sus promesas son verdad. Sus promesas en Él son sí y en Él amén. Acompáñame a Tito, por favor. Capítulo 1. Fíjate donde creo que tienen que arrancar todas las carreras en la fe. Versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Fíjate el versículo 2: en la esperanza de la vida eterna, la cual, la vida eterna, Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó o mostró su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Que hay una esperanza de la vida eterna que Dios ha prometido, y que si tú has escuchado el Evangelio ya se ha manifestado a ti. Y es una promesa de un Dios, y dice ahí, que no miente. Tenemos una gran esperanza. Y para esa gran esperanza, Dios ha puesto su sangre como pago. La sangre de Cristo en la cruz. Creo que creo que yo estoy llamado a creer mejor las cosas que Dios ha dicho. A creerle que Dios lo que dice lo va a hacer. David quiso hacer algo bueno y Dios le dijo no.
porque no era el plan de Dios. Entonces cuando Dios dice, Ibert, esto no, Dios está siendo bueno también. Porque junto con sus promesas también están las cosas que Dios va a decir que no, porque hay promesas que Él va a cumplir de otra manera. Y podemos confiar en su mano y en su voluntad. Déjame terminar con esto. ¿Cómo identifico las promesas de Dios? Busca en la palabra. Busca en la palabra. Ahí están. Pregúntale a Dios si es una promesa para ti. Porque no todas las promesas de la Biblia son para nosotros. Algunas son para Israel, para su pueblo. Eso de serás cabeza y no cola se lo prometió a su pueblo. Pero ahí están las promesas. Y el que te va a enseñar a diferenciar cuál sí y cuál no es el Señor mismo. Entonces, este capítulo nos muestra a un David que es capaz de recibir de mano de Dios lo que Dios simplemente quiere darle. Cuando Dios le dice no haga, tú no puedes hacer el templo, tampoco le da explicaciones. Más adelante, muchos años después, Dios le va a explicar y le va a decir, tú no puedes hacerlo porque tú eres un hombre de guerra y el templo lo tiene que edificar alguien de paz. Por eso lo hará Salomón. Pero aquí no le da explicaciones y para David es suficiente. Y esa misma fe es la que le permite recibir. David, te voy a hacer casa. Ok, Señor, hazme casa. Engrandece tu nombre haciéndome una casa. Entonces tú puedes decir lo mismo. Señor, yo tengo este problema, esta falla en mi carácter, este problema aquí. Señor, engrandece tu nombre. Tú has dicho que tú puedes. Tú lo has dicho. Yo creo que puedes. Me aferro a tu promesa. Exalta tu nombre haciendo tu voluntad en mi vida. Y cree, recibe con fe lo que Dios puede hacer por ti, porque Él ha prometido hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias por tus promesas, por la fidelidad con la que en tus promesas tú revelas tu amor. Ayúdanos, Señor, a como David, dejar de poner excusas y querer darte razones para bendecirnos y simplemente recibir tus bendiciones. Y que tú seas exaltado con esto, Señor. Guíanos en tu palabra a recibir cada una de las promesas que tú tienes. Y enséñanos a depender de ellas. A no depender de tus explicaciones, sino de tus promesas. Y que en eso tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos esto. Y tú has prometido escucharnos si oramos conforme a tu voluntad. Así que confiamos en que nos has oído.